Bienvenidos a nuestro canal de datos curiosos. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de información fascinante y sorprendente. Desde datos históricos hasta fenómenos científicos, aquí encontrarán un festín para sus mentes curiosas. Número 1. Lina Medina fue la segunda hija de una familia pobre en un pequeño pueblo en los Andes de Perú. Su caso atrajo la atención de médicos y científicos de todo el mundo. Se realizaron investigaciones exhaustivas para comprender cómo una niña tan joven podía concebir y llevar a término un embarazo con tan solo 5 años de edad. Se cree que Lina experimentó una condición extremadamente rara llamada pubertad precoz, que resultó en su capacidad para concebir a una edad tan temprana. Sin embargo, nunca se determinó la causa exacta de su pubertad precoz. Después del nacimiento de su hijo, llamado Gerardo, Lina y su familia vivieron una vida bastante reservada, evitando la atención pública tanto como les fue posible. A lo largo de los años, Lina ha mantenido su privacidad y rara vez ha hablado públicamente sobre su experiencia. El caso de Lina Medina sigue siendo objeto de estudio en la medicina y la psicología, ya que plantea importantes cuestiones éticas y médicas sobre la pubertad precoz y la maternidad en una edad tan temprana. El padre del hijo de Lina Medina nunca fue identificado ni confirmado. Se especuló mucho sobre la identidad del padre, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. La falta de información sobre el padre del niño ha sido parte de la intriga y el misterio que rodean el caso de Lina Medina. Número 2. El caso de Joe Reedy es uno de los errores judiciales más impactantes en la historia de Estados Unidos. Joe Reedy, un hombre con discapacidad intelectual, fue condenado por el asesinato de una niña de 15 años en Pueblo, Colorado. En 1936, Reedy tenía un coeficiente intelectual extremadamente bajo, equivalente al de un niño de 6 años, lo que hacía difícil para él comprender completamente la situación legal en la que se encontraba. Durante el interrogatorio policial, se aprovecharon de su discapacidad y lo indujeron a firmar una confesión falsa, a pesar de la falta de pruebas físicas que lo vincularan con el crimen y los llamados de defensores de los derechos civiles para revisar su caso. Reedy fue condenado y sentenciado a muerte. A pesar de los esfuerzos de grupos de derechos humanos y defensores de los derechos civiles para conmutar su sentencia, Reedy fue ejecutado en la cámara de gas en 1939, cuando tenía tan solo 23 años. Después de su muerte, se demostró que Reedy era inocente del crimen por el cual fue condenado. En 2011, el gobernador de Colorado, Bill Rudd, le otorgó un perdón póstumo, reconociendo el grave error judicial que llevó a su ejecución. El caso de Joe Reedy es un recordatorio impactante de los peligros de condenar a personas con discapacidades intelectuales sin una representación legal adecuada y de los errores que pueden cometer los sistemas de justicia. Su historia también destaca la importancia de la lucha por la justicia y la verdad, incluso décadas después de que se cometieron los errores. Número 3. La marimonda es una especie de mono que se encuentra en los bosques de Colombia y Venezuela, específicamente en las regiones de la cuenca del río Orinoco y la cuenca del río Amazonas. También se conoce como mono araña o mono capuchino de cabeza negra. Este primate se caracteriza por su pelaje de color marrón oscuro o negro en el cuerpo, con una cabeza de color más claro que puede variar entre marrón, naranja o dorado. Su nombre, marimonda, proviene de la apariencia de su cabeza, que algunos describen como similar a una marimonda, una especie de máscara de carnaval tradicional colombiana. La marimonda es un primate arbóreo, lo que significa que pasa la mayor parte de su vida en los árboles, donde se alimenta principalmente de frutas, hojas, insectos y otros pequeños invertebrados. Son animales sociales que viven en grupos grandes y complejos, liderados por una hembra dominante. La marimonda, al ser un primate omnívoro que se alimenta principalmente de frutas, juega un papel importante en la dispersión de semillas en los bosques tropicales de Colombia y Venezuela. Cuando se alimenta de frutas, las semillas pasan a través del sistema digestivo del primate y son excretadas en diferentes áreas del bosque junto con los restos de la fruta. Estas semillas excretadas por la marimonda pueden germinar y dar lugar a nuevas plantas, contribuyendo así a la regeneración y diversidad del bosque. Al moverse por el bosque en busca de alimento, los grupos de marimondas dispersan una amplia variedad de semillas, algunas de las cuales pueden ser transportadas a distancias considerablemente largas desde el árbol original donde se consumieron las frutas. Este proceso de dispersión de semillas por parte de la marimonda ayuda a mantener la estructura y la biodiversidad del ecosistema forestal, ya que promueve la colonización de nuevas áreas por parte de diferentes especies vegetales. Por lo tanto, la preservación de la marimonda y su hábitat no solo es importante para la conservación de esta especie en particular, sino también para la salud y el equilibrio de los ecosistemas tropicales en los que habita. Número 4. La asociación de cultivos es una práctica agrícola en la que se cultivan dos o más especies vegetales juntas en un mismo espacio. Esta técnica se basa en aprovechar las interacciones positivas entre las diferentes plantas para mejorar la productividad.
reducir los problemas de plagas y enfermedades y optimizar el uso de los recursos disponibles, como el suelo, el agua y los nutrientes. Algunas combinaciones de plantas tienen propiedades repelentes o atrayentes que ayudan a controlar las plagas de forma natural. Por ejemplo, ciertas plantas aromáticas pueden actuar como repelentes naturales de insectos, mientras que otras plantas pueden atraer insectos beneficiosos que se alimentan de plagas. Algunas plantas tienen sistemas radiculares más profundos que ayudan a aflojar el suelo y mejorar su estructura, mientras que otras pueden fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, enriqueciéndolo con este nutriente esencial para el crecimiento de las plantas. Al cultivar diferentes plantas juntas, se puede aprovechar mejor el espacio disponible y aumentar la producción por unidad de área. Al seleccionar cuidadosamente las combinaciones de plantas, se pueden minimizar los efectos de competencia por agua, luz y nutrientes, lo que favorece el crecimiento saludable de todas las especies involucradas. La asociación de cultivos es una práctica agrícola sostenible y beneficiosa que puede contribuir a la productividad y la resiliencia de los sistemas de cultivo, al tiempo que reduce la dependencia de los agroquímicos y promueve la conservación del medio ambiente. Número 5. La técnica del estofado perpetuo es una práctica culinaria única que se ha llevado a cabo en varios lugares del mundo, especialmente en países como Tailandia, aunque el término puede variar dependiendo de la región o del restaurante en particular. La idea básica es la misma: mantener una olla de sopa o estofado cocinándose constantemente, a la que se le añaden continuamente nuevos ingredientes mientras se retiran algunos para servir. En resumen, la técnica del estofado perpetuo es un ejemplo fascinante de cómo la cocina puede ser una forma de arte y tradición, donde el tiempo y la dedicación se combinan para crear sabores excepcionales y experiencias gastronómicas memorables. Número 6. En 2018, un equipo de científicos anunció que habían descongelado gusanos prehistóricos que habían estado congelados en el permafrost siberiano durante miles de años. Estos gusanos, conocidos como nematodos o gusanos redondos, fueron encontrados en muestras de suelo que datan de la era del Pleistoceno, que se remonta a unos 40.000 años. El descubrimiento de gusanos prehistóricos que fueron descongelados y mostraron signos de actividad después de miles de años en el permafrost siberiano es extraordinario por varias razones. En primer lugar, demuestra la increíble capacidad de supervivencia de ciertos organismos en condiciones extremas. Los nematodos son conocidos por su resistencia y adaptabilidad, pero el hecho de que puedan sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas durante miles de años es sorprendente. En segundo lugar, este descubrimiento tiene implicaciones importantes para la investigación astrobiológica y la búsqueda de vida en otros planetas. Si los nematodos pueden sobrevivir en condiciones similares a las que se encuentran en Marte o en otros cuerpos celestes, esto sugiere que la vida podría ser más resistente y común de lo que se pensaba anteriormente en el universo. Además, este hallazgo plantea preguntas interesantes sobre el impacto del cambio climático en el permafrost y los ecosistemas árticos, a medida que el permafrost se derrite debido al calentamiento global. Es posible que se liberen organismos prehistóricos que podrían tener efectos desconocidos en los ecosistemas modernos. En resumen, el descubrimiento de gusanos prehistóricos que fueron descongelados y mostraron actividad después de miles de años es un recordatorio fascinante de la capacidad de la vida para adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas, así como un recordatorio de los misterios que aún quedan por descubrir en nuestro planeta y más allá. Número 7. El restaurante El Diablo es parte del complejo turístico del Parque Nacional del Teide, que es uno de los principales atractivos turísticos de Tenerife y de toda España. El parque alberga el volcán Teide, el pico más alto de España y el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho marino. La zona que rodea al volcán está formada por paisajes lunares de lava y roca volcánica, lo que lo convierte en un lugar impresionante y único para visitar. El Diablo ofrece una experiencia gastronómica única al utilizar la energía geotérmica del volcán para cocinar los alimentos. La parrilla geotérmica es una atracción en sí misma, ya que los visitantes pueden observar cómo se asan las carnes y las verduras sobre el calor natural del subsuelo volcánico. Este método de cocina no solo es sostenible, sino que también agrega un elemento emocionante y auténtico a la experiencia culinaria. Además de la comida, El Diablo ofrece vistas impresionantes del paisaje volcánico del Parque Nacional del Teide. Los comensales pueden disfrutar de su comida al aire libre en una terraza con vistas panorámicas del volcán Teide y los alrededores. Es un lugar popular para disfrutar de una comida memorable mientras se contempla la belleza natural de las Islas Canarias. En resumen, El Diablo en el Parque Nacional del Teide ofrece a los visitantes una experiencia gastronómica única al aprovechar la energía geotérmica del volcán para cocinar los alimentos, con su ubicación impresionante y su enfoque en la sostenibilidad. El restaurante es una parada obligatoria para aquellos que deseen experimentar lo mejor de la cocina y la naturaleza en las Islas Canarias. Número 8. La primera multa por exceso de velocidad fue realizada en 1896. Walter Arnold fue detenido mientras conducía su automóvil Venza a una velocidad de 8 millas por hora, lo que equivale a la temible velocidad de 13 kilómetros por hora aproximadamente.
en una zona urbana de Pedagwood, Kent. En ese momento, la ley de locomotoras de 1865 establecía límites de velocidad de 2 millas por hora en áreas urbanas y de 4 millas por hora en áreas rurales. La velocidad máxima de Arnold excedía con creces estos límites. El oficial de policía que lo detuvo fue un hombre llamado P.C. Harrington, quien utilizó una bicicleta de policía para perseguir el automóvil de Arnold y finalmente lo detuvo. Esta situación marcó un momento histórico en la aplicación de la ley de tráfico, ya que fue la primera vez que se multaba a alguien por exceso de velocidad en la historia. La multa impuesta a Walter Arnold fue de 1 libra esterlina, una suma considerable en aquellos tiempos. Este incidente recibió una gran atención pública y sentó un precedente para la aplicación de regulaciones de tráfico más estrictas en el futuro. La historia de Walter Arnold y su multa por exceso de velocidad se ha convertido en un hito en la historia del tráfico y la seguridad vial, y su legado ha perdurado hasta nuestros días como un recordatorio de la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tráfico para garantizar la seguridad en las carreteras. Número 9. Desde fines de la década de 1970 hasta principios de la década de 2010, China implementó una política de planificación familiar conocida como la política del hijo único. Esta política fue introducida en 1979 como una medida para controlar el rápido crecimiento de la población china, que se consideraba una amenaza para el desarrollo económico y social del país. Bajo esta política, la mayoría de las parejas urbanas en China solo podían tener un hijo, mientras que en algunas áreas rurales y para ciertas minorías étnicas se permitía tener 2 hijos si el primer hijo era una niña. Las parejas que violaban esta política estaban sujetas a multas, sanciones económicas y, en algunos casos, a medidas más severas como la esterilización forzada o el aborto. La política del hijo único tuvo un impacto significativo en la sociedad china y en la estructura familiar. Si bien ayudó a reducir el crecimiento de la población y a controlar la presión sobre los recursos naturales y los servicios públicos, también dio lugar a desafíos sociales y demográficos, como un envejecimiento de la población, un desequilibrio de género, debido a la preferencia cultural por los hijos varones, y un número creciente de familias con un solo hijo para cuidar a 2 padres y 4 abuelos. En 2015, China anunció el fin de la política del hijo único y la implementación de una política de 2 hijos en su lugar, permitiendo a todas las parejas tener 2 hijos. Esta medida se tomó en respuesta al envejecimiento de la población y a las preocupaciones sobre la disminución de la fuerza laboral y el desequilibrio de género en el país. Sin embargo, la política de 2 hijos ha tenido un impacto limitado en la tasa de natalidad de China, que sigue siendo baja debido a factores como el aumento del costo de vida y la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral. Número 10. La Antártida, como la conocemos hoy en día, es un continente cubierto por hielo y nieve en su mayor parte. Sin embargo, en el pasado, hace millones de años, la Antártida era muy diferente y tenía un clima mucho más cálido. Durante el período Cretácico, que se extiende aproximadamente desde hace 145 millones de años hasta hace 66 millones de años, la Antártida estaba ubicada más al norte y disfrutaba de un clima templado, similar al de las regiones subtropicales de hoy en día. En aquel entonces, la Antártida estaba cubierta por densos bosques, coníferas y helechos arborescentes. Estos bosques estaban habitados por una variedad de vida vegetal y animal, incluidos dinosaurios, reptiles, mamíferos primitivos, aves y una diversa gama de insectos y plantas. Fósiles de plantas y animales encontrados en la Antártida proporcionan evidencia de este pasado cálido y frondoso. Sin embargo, hace aproximadamente 34 millones de años, la Antártida comenzó a enfriarse gradualmente debido a cambios en la configuración de los continentes y a la formación de la corriente circumpolar antártica, que aisló el continente y lo convirtió en uno de los lugares más fríos de la Tierra. Este enfriamiento progresivo llevó a la formación de glaciares y al congelamiento gradual de la mayor parte del continente, transformándolo en el tundra de hielo que conocemos hoy en día. La historia geológica de la Antártida es un recordatorio fascinante de los cambios climáticos y ambientales a lo largo de millones de años y de cómo la Tierra ha experimentado transformaciones dramáticas en su paisaje y clima a lo largo del tiempo geológico. Gracias por explorar el fascinante mundo de los datos curiosos con nosotros. Nos vemos en el próximo video para descubrir más curiosidades increíbles juntos.